Tú dirás, ¿qué estaremos bregando hoy? Fácil y sencillo. Tú, tú que me estás viendo en mi canal de YouTube, tienes un International 4700 con motor 7.3 que es el DT44 o el DT466 y le reemplazaste el coolant receiver, el tanque de coolant donde esto tú le echas coolant y aquí va el radiador, ya que el radiador no tiene su propia tapa. La tapa está aquí y aquí es donde tú mantienes echándole coolant, donde dice máximo y donde dice una línea que dice añadir. Tú le reemplazaste esto porque se puso amarillo y no veía. Te liqueaba el original, nunca te liqueó el original, pero se te puso amarillo y tú te fuiste a buscar el original y el original te valía más de ciento y pico, 200, $300, el original de International OEM. Y encontraste esta magnífica compañía llamada Dorman, Dorman, Dorman. Y ellos venden el tanque para estos motores bien barato. Y tú dices, bueno, esta compañía lleva años en el mercado y es buena. Y después que la montas, pasan un mes y ya te está liqueando coolant. Y tú dices, pero ¿por dónde me está liqueando coolant si el tanque es nuevo? Pensaste que es el radiador cap, la tapa de radiador, se la cambia, se la pones otra vez y como quiera te sigue liqueando. Pues si ese es tu problema, te tengo tu solución. ¿Y cuál es la solución? Botar esta porquería de tanque de la compañía que ya les mencioné, que es una, lamentablemente hace años esa compañía se fue, va casi downhill. Todas las piezas que ellos venden son una porquería, son baratas y son una porquería, no duran. Lo mismo que a ti te pasó, me está pasando a mí. Cuando le cambié la tapa alrededor, porque la que ellos te traen es 16 libras y la que International te recomienda es 10 libras. Eso que para colmo te ponen la tapa alrededor que no es. Eso es un detalle que mucha gente no se da cuenta. La tapa tiene que ser 10 libras, no 16 libras. Y Dorman te pone 16 libras la tapa, que es un error ahí. Otra cosa, te está liqueando coolant, te va a empezar a liquear coolant por la mitad y te va a liquear coolant por la tapa. Son los dos sitios que estos tanques te van a liquear. Pues no te preocupes, te tengo solución. Stay tuned, que te voy a enseñar la solución que encontré para este problema. Miren esta belleza. Esta belleza viene ya en aluminio, con un ojo para ver las condiciones del coolant. Puedes ver hasta qué nivel está. Las condiciones del coolant. Es en aluminio. Tapa normal. Esta tapa tú la puedes conseguir donde quieras. Estas tapas son baratísimas. No la porquería que International te trae. Que esas tapas son en plástico. Te van a empezar a liquear por el tiempo. Y vienen muchas aftermarket que no son los PCI que recomendaba de que International quiere 10. Y especialmente Dorman te las vende y son 16 PCI. Que están metiéndole más presión de lo normal al sistema de coolant. Ya yo me cansé de comprarlas de plástico que se me dañe, se me rompa, se me manchan, se me ponen feas, me pegan a liquear por el medio, me liquean por la arriba, por la tapa. Ya me tienen cansado los de plástico. ¿Qué hago? Compré este en aluminio y este es el que voy a estar montando en mi camión. Lo conseguí en aluminio. Esto lo que tienes que hacer es, lo puedes enganchar aquí, si tú quieres, lo pillas aquí con una manga, obviamente con la manga que vas a poner ahí. Esto es plug and play. Las mangas que tú tienes montadas en el tuyo, las conectas aquí y para afuera. Esto como que le echaron un poquito de aceite, ¿fue? Sí. So, vamos a ver. Warranty void, flavors remove, garantía nula si se es removido. So, vamos a ver si es cierto. Vamos a chequear cuántos PCI es esto. Mira, es en chino, so que no sabemos cuántos PCI es. 1.1. So que si dice 1.1 es KPA, so hay que buscarlo. Voy a buscar lo que significa KPA o cuánto es en libras. 1.1. Pero hasta ahora se ve que está bien soldado por dentro. Se ve. So, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a montarlo. Y como yo siempre digo, me hago voluntario para hacer pruebas. Y así les puedo recomendar a ustedes el outcome. Si vale la pena. Este Reserve. Y por el precio, gente. Por el precio que sale esto. Está más que bien. Porque esto lo que me costó fueron 110 o 120 pesos. El cual el plástico original vale un billetal. El original vale un billetal. Y el marca Dorman creo que vale 40, 50 pesos. Pero eso es una mierda. Eso ya a los 2 meses te está liqueando. Literalmente a los 2 meses te está liqueando esto. So que vamos a estar montando esto. Para que ustedes vean cómo es. Déjame abrir el bonete.
La compañía que los vende se llama Climoto. Así se llama la compañía. So, literalmente, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Es el mismo. Va ahí. So, esa manga va aquí. Esta manga va aquí. Y la manga gruesa va aquí. Cae exacto. Y tiene este ojito, lo que tienes que echarlo por el frente. Y con este ojito tú vas a ver las condiciones del coolant, que es lo más importante. Aquí ves las condiciones del coolant. Y aquí tú ves si está lleno. Obviamente cuando saques aquí, tú lo llevas hasta nivel. Que en este caso dice que el max es aquí, pues tú lo llevarías. Yo lo que hago es que le voy a transferir esta línea, se la pongo aquí y más o menos me dejo llevar para mantenerlo. Pero si tú vienes a analizar, este viene siendo la mitad. So, que tan pronto tú sobrepases por arriba, va a estar bien de coolant. La cosa no dejarlo bajar de ahí, que se mantenga lleno el ojito. Y vas a estar set. Hasta ahora me gusta, es mejor que esta porquería. Si pueden ver, mira esto, me está liqueando por la mitad. Este es el segundo que yo monto marca Dorman. Como les expliqué en un video, yo compré esto, los latch del hood y el sensor de la puerta, los tres juntos directamente a Dorman. Aproveché el package completo para que el shipping no me saliera tan caro y me cobraran un solo shipping que lo pusieran todo en una caja y lo enviaran. Y brother, desde que yo compré esto ya le he cambiado 2 tapones, me sigue liqueando, ahora me está liqueando por el medio. Yo no sé qué le pasó a esta compañía. Esta compañía, la calidad bajó por el piso, mano, por el piso. Anyway, esto me está liqueando, ya pueden ver, me está liqueando por aquí. Y la primera impresión, tú piensas que es la manga, pero no es la manga, es el envase. Míralo aquí, mírenlo aquí marcado. Ya está marcado aquí, completo. Por aquí es que él me está liqueando. Ya le he puesto 2 tapas nuevas y me sigue liqueando también. So, vamos a estar reemplazando esto y es fácil, pinchar las mangas y poner un cubo aquí, que es lo que voy a hacer. Recojo este coolant. Y última hora lo boto y le echo coolant nuevo. Y me evita ese dolor de cabeza. Que eso es lo que creo que voy a hacer. Voy a pinchar la manga, el coolant que lo bote, lo recojo en cubo y le echo coolant nuevo. Así que vamos allá. Vamos a estar montando esto y vamos a probarlo a ver si de verdad esto es bueno como me comentaron. So, vamos allá. Vamos ahora a recoger el coolant. Obviamente yo le monto clamps. Tenéis 3 clamps en las 3 mangas, que es donde le llega coolant a ella. Lo que tienen que hacer es, puedo desconectar esta y él se va a vaciar, pero como quiera, esta le va a quedar un poquito porque obviamente esta manga está más arriba. So, vamos a desconectar esta manga para que se vacíe el coolant. Después que se vacíe el coolant, removemos la porquería de tanque para afuera. Vamos allá. Crazy. Le damos ahí para que se vacíe y tan pronto se vacíe, empezamos a remover las otras mangas y sacamos el envase. Tú tienes 2 opciones. Este coolant es nuevo, tú lo puedes echar para atrás si tú quieres. Yo uso un sedazo y lo echo para atrás, pero muchas veces yo no lo echo para atrás, yo le echo coolant nuevo. Porque si ponen en este caso que yo le monté todo nuevo en el área de coolant, si quedó alguna partícula dentro del bloque, esa partícula vira para aquí y se mantiene aquí. Como pueden ver, aquí hay muchas partículas. Y son partículas viejas que corrieron por el coolant, corrieron por el sistema de coolant y llegaron aquí otra vez. Ya podemos soltarla arriba. Y ya vamos a ir soltando aquí también. Claro, yo creo. Ahí está. Ya cayó lo que iba a caer. Vamos a sacar esta. Ya está. Lo importante, no va a salir coolant del motor dado que las mangas están pinchadas. Yo uso esa herramienta para pinchar y no dejar salir. Vamos a buscar una copa 14. Acá, si no me equivoco, 14. Hay 2 acá y 1 acá. Y podemos sacarlo. Vamos a echar esto para el frente. Yep, 1 y 2. Y 1 aquí. Y sacamos esto para afuera. Vamos allá. No importa el hierro si se rompe, porque esto es una porquería.
So, ya está afuera, vamos a montar ahora el otro. Let me go get la goma. Déjame el de goma, vengo ahora. Quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahora le montamos los tornillos. Aquí. Está. La copa larga 14. Venimos para atrás rápidamente. Ahí quedó. Montamos manga para atrás. Esto. Y yo creo que esto voy a tratar. Bueno, es que no sé. Yo creo que me voy con abrazadera. Voy a cambiar esto por abrazadera. Que yo estas pendejas no confío mucho. Por ejemplo, este. Le voy a cambiar la abrazadera. Porque esa abrazadera me estaba liqueando. Por eso le tuve que poner otra. Vamos a sacar esto. Eso con el tiempo pierde presión. Sacamos el tapón. Este es el tapón que trae original ella. Y le hacemos un poquito de doble y se lo zumbamos ahí. Y ahí quedó. Subimos un poquito más. Y ahí está. Ahora apretamos esto. Esto quedó de fábrica. Está... Voy a dejarlo, pero es que ese y este, esto está roto aquí. Entonces lo mismo aquí. ¿Dónde está el alicate? Este se lo voy a poner aquí. Ahí. A ver si no le queda. Ahí encontré un problema. Voy a buscarlo. Ustedes lo quieren dejar, ustedes se lo dejan, yo se lo voy a quitar. No me gusta. Ahí. Y esto yo lo pico. Yo pico eso y lo saco. Bueno, ya esto está. Está apretado aquí. Este está apretado aquí. Así que vamos allá. Vamos a soltar.
Vamos a soltar. Y vamos a echarle culo. Ahí está. Vamos a echarle coolant. Esto quedó de show. Cualquier cosita yo le pongo un strap aquí. Para que agarre esto. Para que así no me dañe la manga. Si lo pongo aquí un strap. Para que la manga no roce. Y con eso ya quedamos. Sacamos tapón. Y echamos coolant. Vamos allá. Bueno, vamos a echarle coolant a esta vaina. Crazy. Bueno, según el ojo está lleno, pero le falta un poquito más. Y si miran por arriba, se ve que le falta. So, vamos a echarle. Más o menos se dejan llevar por como estaba el otro. El otro estaba lleno como por aquí. So, ya este está lleno literalmente ahí. Y el ojo está full. Yup. Se verifican, miran. Eso es lo que estoy haciendo. Y ya ahí él está lleno. Se le ponemos el tapón. Y ya esto quedó. Coolant nuevo. Esto vamos a arrancárselo. No me gustó. La verdad que es una porquería. Lo único downside así que yo veo que no me gustó de él. Ahí está. Vamos ahora a prender y vamos a ver si liquea por algún lado. Y esta es la porquería del radiator cap o el tapón de radiador que trae el kit. Es lo único que yo les recomiendo a ustedes que le cambie. Le fijan, es chino y no porque sea chino es que es una porquería. Primero es 1.1 que es 16 libras PCI y ese no es el que recomienda para estos motores. Tiene que ser 10 libras. Segundo, el sellado de esto no es el mejor. No me gustó. Rápido me pegó a liquear por aquí. So, por eso es que yo lo cambié. Porque no es el de 10 libras, es de 16. Es más de lo que el motor, el manufacturero pide. Y dos, no me estaba sellando y me estaba liqueando. Así que yo se lo cambié por el stand. Yo nunca tengo problema con esos radiator cap. Este es el radiator cap que yo monté. Este es el número ST9. Compran esto. Lo más que me gusta es que tiene un release valve, que es la tapita roja. Tú subes eso, el que sabe cómo se funciona, subes eso, release the pressure y ahí después lo puedes abrir. Pero esta es la marca que yo siempre he montado. Me encanta. La marca Stand. Bueno, ya está aquí ya finalizado, ya pusimos la tapa alrededor, está puesta, no hay ningún tipo de liqueo, ya como pueden ver no hay ningún tipo de liqueo. Esta manga es la manga principal que va para la parte de atrás de la bomba de agua. Esta otra manga que está aquí es la que va para donde está el termostato, donde cuando el termostato está cerrado sale agua por ahí para el tanque del coolant. Y la otra manga que está aquí es la que va para la parte arriba del radiador. Literalmente cuando el radiador en un momento, si pasa de las presiones de 10 libras, él va a abrir y va a dejar pasar el coolant hacia adentro del radiador o viceversa. Muy importante, no crucen esas mangas y te puede traer problemas más adelante. No va a funcionar como tiene que hacer. Este es el ojito del tanque. Aquí pueden ver las condiciones del coolant. Si está lleno, si está vacío, manténganlo lleno. Que lo que no se vea casi, lo que se va a ver un poquito de burbuja nada más. Y con eso es todo. Espero que ya les gustó el video. Thank you for your support.